Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy tengo la oportunidad de tener dos seres maravillosos, un matrimonio hermoso. Y decir hermoso no significa que no vivan problemas, pero ellos han aprendido a que si ponen a Dios en su corazón, los problemas se transforman. Bienvenido Sergio, bienvenida Cata. Gracias, Olguita. Gracias, Olga, muchas gracias. Hoy quiero compartirles algo a ustedes y a quienes nos escuchan. La restauración es de toda la vida, es un proceso permanente hasta nuestra última exhalación. De alguna manera es un sinónimo de la conversión. La restauración y la conversión van de la mano. Y ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia? La restauración es ese proceso en el cual permitimos que Dios empiece a obrar en nosotros y hacer de su criatura, de su creación, algo mejor. El Señor nos da la oportunidad de transformarnos. Y ustedes dirán, ¿y eso cómo sucede? Cuando dejamos que Dios empiece a ocupar ese lugar que siempre vio ocupar, el primero. Es decir, cumplir el primer mandamiento. La restauración es un proceso en el cual le decimos sí a Dios para que Él empiece a obrar en nuestra vida. Y ese sí es permanente. Nuestra Señora nos lo dice, haced lo que Él os diga. Y Él nos está diciendo hoy que dejemos todo en sus manos para que Él haga de nuestra carga tan pesada algo más liviano. Que le sigamos a Él ese camino de la cruz, un camino que es la vida matrimonial. Y hoy que tenemos la oportunidad de compartir con una pareja que están viviendo un proceso de restauración, una pareja que ha aprendido a colocar a Dios en el centro para poder vivir en esa comunidad de amor que es la vida matrimonial. La restauración se basa en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Él lo expresa en su palabra, dice, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Cumplir esta palabra no es fácil, sobre todo cuando vivimos en problemas en pareja, cuando realmente empezamos a experimentar que aunque estemos en casa, estamos incomunicados, que de alguna manera empezamos a vivir experiencias de menosprecio, de valorización, e incluso podemos pensar que el adulterio puede asomarse por las rendijas de nuestras ventanas. Todo es posible ser transformado cuando colocamos a Dios en nuestro corazón. Nos dice en Hebreos 10:36, es necesario que sean constantes en hacer la voluntad de Dios para que consigan sus promesas. Y la promesa que tiene todo matrimonio es que Dios lo va a restaurar porque es su propiedad y porque Él los unió. Y es un pacto con Él, por tanto Él lo defiende. Tenemos la oportunidad hoy de compartir una bella historia. Y quiero hablar con Sergio de manera inicial. Tú eres un expródigo, Sergio. Y ustedes dirán que es un expródigo, un hombre que estuvo también alejado un poco de Dios porque cuando nos equivocamos y pecamos, nos alejamos de su voluntad, pero también estando en casa, también vivió la experiencia de estar en distancia con su esposa, de alejarse, de vivir experiencias que lo alejaban de su hogar. Tú que has regresado a Dios, porque sé que estuviste cerca, pero este regreso es distinto, cuéntanos cómo fue tu vida de pródigo, qué pasó en ti y cómo fueron esos momentos de que se caen las escamas, ese velo. O sea, cuéntanos un poco ese proceso de lo que viviste como pródigo y luego cómo empieza eso en un momento determinado a caerse y tú dices regreso a casa. Bueno, pues como pródigo mi vida, como para entrar un poco en la onda, es como cuando tú estás en un hoyo negro espiritual. O sea, tú estás alejado completamente, o te alejas, no completamente, pero sí te alejas, y cuando tú quieres como volver, algo hace que tú te alejes, te mantienes alejado, te crees nuevamente el todopoderoso, el que todo lo puede solucionar, el que todo lo puede hacer, el que se aleja de Dios, pues está, por supuesto, obviamente, en constante peligro de caer en cualquier no sé,
pecado o digamos una mala situación. Ahí tú dejas de valorar lo que tienes, tú dejas de ver lo que has construido, lo que has hecho. Tú dejas de sentir ese abrazo que te acompaña en todo momento y sencillamente pues lo das como que te alejaste, estás perdido. ¿Qué pasa? Pues como la parábola del hijo pródigo, caen las escamas, cae en ese momento de profunda reflexión. Y pues realmente sí es doloroso, es muy doloroso, yo tengo que decir que es muy, muy doloroso. Da muchísimo, muchísimo miedo. Es un momento de profunda reflexión, de ver que a las personas que tú más amas le has causado dolor, de ver que tus acciones han causado dolor, de que has afectado a personas, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a tus hermanos, a tus amigos cercanos. En ese momento en que caen ese velo, esas escamas, eso que no lo dejan ver a uno, pues sencillamente es como un despertar, estoy viendo el sol, estoy viendo otra vez de día. Y tú comienzas a reconocer lo que más amas en ese momento, lo comienzas a ver ahí, comienzas a ver a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a todos aquellos que te abrazan y te dicen sin juzgar, vuelve a mí, vuelve acá, vuelve y cree en mí, vuelve y créeme a mí. Ese es como el momento, eso es lo que resumo en este momento. Gracias, Sergio. Y Catalina, ¿qué hiciste cuando tu esposo pródigo te habla de regresar a casa? Cuando ves esa experiencia de que él vuelve a ver la luz, ¿qué haces tú? ¿Y cuál es, de alguna manera, fue como ese acompañar a ese pródigo, a ese regreso? Pues es complicado, porque es verlo a él pidiendo perdón, por así decirlo, arrepentido de todo pues, lo que ha hecho. Al principio, la verdad, yo quería matarlo, sinceramente, ahorcarlo, y literalmente, obviamente no en palabras, pues sí. Y pues es complejo porque inicialmente yo lo que quiero es no aceptarlo y sacarlo de la casa corriendo y ya, no más. Pero viene a mí esa voz interior, algo que me va diciendo, en mi caso la Virgencita, me dice que no lo haga, que tengo que ser misericordiosa, que tengo que perdonarlo, que este hombre realmente quiere ser un hombre bueno, quiere hacer las cosas bien, quiere volver a empezar, quiere levantarse, y cómo voy a dejarlo yo tirado ahí en el fango y revolcándose solo, sabiendo que él está arrepentido en verdad, de verdad, esta vez, y quiere salir adelante. En ese caso, por más que yo al principio, mi voluntad, mi voluntad decía, no, este tipo, no, ¿qué tal eso, por Dios? O sea, este engaño, todo esto tan horrible. Otra voz me decía, la voz más fuerte, recógelo, acepta que él está arrepentido y démosle otra oportunidad para salir adelante. Pero eso solo se puede con Jesús y María, para mí. En mi caso fue así. Es así, Gata. Y realmente esa es la primera, digamos, mensaje que queremos dejar. El regreso a casa es una gracia de Dios. Y el poder nosotros abrirnos a la misericordia del perdón es otra gracia. Que la recibimos porque Él quiere que experimentemos lo que Él vivió en la cruz. Yo quiero hoy, Sergio, tú eres ingeniero y quería hacerte una pregunta porque sé que muchos ingenieros nos escuchan y te dedicas a la construcción.
te invito como a que tú puedas explicar desde esa mirada de ingeniero qué es la restauración para ti. ¿Qué es restaurar? Comparémosla con una construcción. Bueno, restaurar una construcción, una edificación yo la puedo definir como el arte de que en lo posible tú vuelves al estado original de esa edificación, de esa casa, de ese puente, no sé, volver a su estado original, coger cada pieza que fue fundamental en su principio desde el momento en que se construyó y volverla a poner en su sitio, volverla a acomodar o volverla a reparar para que funcione como debe funcionar. Eso es como yo podría definir la restauración. Y si lo compararas tú con tu propia restauración que ha hecho el Señor, que es como el mejor constructor, incluso es el mejor ingeniero, arquitecto, es el mejor terapeuta. Realmente no necesitan de terapeuta, sino es Él y en el Santísimo. Entonces, ¿tú cómo lo ves ese colocar esas piezas, ese restaurar tu vida? Sí, efectivamente es eso, es recoger de la parte más profunda ese daño hecho, cometido y comenzar a volver a poner las piezas en su orden, en su estado original, en donde siempre debieron estar y no estaban. Es volverlos a encajar, es volver a dejar en el punto exacto, en el punto preciso, digámoslo más que exacto, en el punto preciso de la restauración de uno como persona. ¿Qué ha sucedido? Pues que a través obviamente de mantenernos muy de la mano de la oración, de estar muy cerca a Dios, de rezar el Santo Rosario, porque pues así ha sido una oración, una herramienta muy poderosa que nosotros yo pues lo he vivido desde muy pequeño, he sido formado en un hogar católico, mi mamá, mi papá, educación católica, en fin, pero como que uno olvida esa parte y retoma esa herramienta que en el caso de los ingenieros como coger cualquier equipo, cualquier herramienta y tenerla como la fuerza, como el equipo más fuerte para comenzar a restaurar. No sé, es un equipo, es una herramienta poderosísima. Y comenzó a funcionar, entonces uno se da cuenta que desde ahí las partes comienzan a volver a estar en su punto donde debieron estar. Y pues no hay que dejarlo, sencillamente uno a veces ve que en su casa, en su apartamento, no restaura, no pinta, no arregla una gotera, eso va deteriorando. ¿Qué hace uno? Pues si lo va manteniendo, pues seguramente va a ser mucho más fácil al futuro tenerlo en su estado original que dejarlo deteriorar y después tener que volver a reconstruirlo. Eso es lo que ha pasado y pues el rosario ha sido una herramienta valiosísima para nosotros, por lo menos para mí. Sergio, y si habláramos de renovar, ¿qué sería renovar desde el punto de vista de ingeniero y lo que hace el Señor? Hoy te tengo en una tarea especial porque las personas siempre me hacen esas preguntas, pero cuando sé de tu profesión y tu mirada de ingeniero, que es una mirada muy masculina, pues es permitir que los hombres comprendan lo que se vive y sobre todo lo que el Señor hace en nuestra vida. ¿Qué sería renovar desde esa perspectiva? Pues renovar es, pues su palabra lo dice, ¿no? Volver a nuevo, volver a hacerlo nuevo. Desde esa perspectiva yo creo que sencillamente cuando uno es muy racional, cuando uno ve todo desde el punto de vista racional y ya se lleva a un punto más espiritual, renovar es encontrar esas señales, encontrar esos mensajes, encontrar todas esas piezas que han estado ahí a la mano de nosotros para volver a hacer, para rehacer, remodelar, para renovar, para volver a hacerlo nuevo. Entonces creo que ese es como lo que sucede hoy en día con nosotros, conmigo personalmente, que siempre han estado ahí. Lo que pasa es que uno por racional no lo ve, sencillamente lo deja aparte, lo deja aislado, lo vuelve algo que no lo necesita.
cuando tú lo necesitas y cuando lo encuentras, pues ahí ya viene el punto en donde lo que tú deberías hacer es mantener. Esa es la palabra clave. Hablemos de mantenimiento ya como una conclusión para que tú le des ese mensaje a las personas que nos escuchan y sobre todo como ese mantenimiento, como la posibilidad que tenemos de cuidar esa bendición que es nuestro matrimonio y vivir ese proceso de restauración hasta nuestra última exhalación. ¿Qué sería mantener? Pues yo primero que pues voy a decir que para mí es muchísimo más difícil mantener. En las empresas, mantener un cliente, mantener una persona, mantener una edificación, mantener es mucho más difícil, pero es un proceso mucho más largo. Lo que pasa es que hay que hacerlo constantemente, hay que hacerlo todo el tiempo. No hay que dejar pasar el mantenimiento a un segundo plano, sino mantenerlo todo el tiempo, porque así es muchísimo fácil tenerlo por siempre. Creo que uno a veces en la vida, cuando se da cuenta de que tiene todo, de que ya lo logró o que ha logrado las cosas, sencillamente llegaron porque sí. Y uno se olvida de agradecer y de mantener. Sencillamente lo que llegó para nosotros es porque sí. Y eso no es así. Llegó por voluntad de Dios, seguramente llegó porque hubo una bendición, llegó porque seguramente en ese momento lo merecíamos, pero mantenerlo pues es lo que debería suceder. Uno debería estar agradecido y uno debería siempre estar constantemente manteniéndose. Es como un ejercicio. El atleta se mantiene haciendo deporte, el trabajador se mantiene haciendo su labor, una persona que se encuentra en una profesión específica se mantiene. Entonces eso es lo que uno debería hacer siempre, mantenerse. Y yo creo que es necesario, porque si uno no se mantiene ahí en oración es cuando se aleja. Catalina, en ese proceso de mantenimiento yo quiero que les cuentes a los que nos escuchan y nos ven que pueden aparecer fantasmas, tinieblas en el camino, que aparecen situaciones que uno puede visibilizar y uno dice, esto hay que cambiarlo y hay que renovarlo y hay que ponernos en manos del Señor, porque esto definitivamente hay que dejarlo y nos cuesta dejar. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti? Y sobre todo llevémoslo como de manera concluyente para darle como esos consejos y esa oportunidad que otras personas aprendan a través de tu historia. Bueno, fantasmas van a haber muchos, o hay muchos, y entre esos fantasmas pues muchos miedos también, todo eso viene acompañado. Esas cosas no son de Dios, no son de Dios. Lo que a ti te genere angustia, intranquilidad, rabia, desazón, odio, todo eso no es de Dios, eso no es de Dios. ¿Cuál es mi sugerencia? Mi sugerencia es mantente en oración, vuelca tu mirada al Señor, vuelca tu mirada a la Virgencita. Hablemos con los santos, que para eso llegaron nuestro Señor nos los mandó. Hablemosle a San José, Él es nuestro amigo, Él es el patrono de las familias, de los matrimonios. En mi caso, digámosle a San José que sea el patrono de mi hogar, que sea el líder de mi casa, el líder de Sergio, el que sea ese patrono de esa familia, de este matrimonio. No nos dejemos llevar por esos fantasmas, por favor. De verdad, ustedes no se imaginan el daño que uno se hace, el daño que yo me hago pensando en cosas horribles y el daño que me quieren hacer afuera para que yo no siga en este proceso y en este camino de restauración. Yo siempre recuerdo la imagen de Mamita María y eso es lo que a mí me mantiene en pie, esa imagen que es real, porque pues es la foto de mi mamá, pero es en la realidad, esa imagen de que ella quiere restaurar nuestro hogar, de que ella está ahí en nuestro hogar, que es la reina de nuestra vida y que siempre desea estar con nosotros, de que nos ama profundamente a Sergio, a los niños, a mí, a ustedes, a todos nosotros, a Olguita principalmente, claro, y ella desea que estemos ahí en pie, que estemos junto con su hijo, porque ella no busca protagonismo, estar con él y que no acabemos nuestros matrimonios, que por favor luchemos y sigamos adelante y que si el uno se cayó, levantémoslo y el otro y así.
Yo pienso que cuesta más perdonar, en mi caso, cuesta mucho, cuesta muchísimo. Yo le pido a mi Dios todos los días que perdone en mí toda esta situación y que sé que lo voy a lograr, lo estoy logrando y lo voy a lograr, pero es con la ayuda de ellos, no, yo sola no puedo. Gracias, Catalina, gracias, Sergio. Yo quiero concluir de la siguiente forma. Para mí es muy importante lo que Sergio les dejó hoy de mensaje. El mantenimiento es una etapa fuerte. Yo la llamo la batalla después de la batalla. Y solo hay 3 elementos importantes: la oración y la vida sacramental. Eso nos va a llevar a tener una buena comunicación con Dios, pero fundamentalmente a vivir lo siguiente: a poner a Dios en el centro de tu vida y de tu corazón, que puedas cumplir ese primer mandamiento. Y si tú lo tienes en el centro de tu vida, en el centro de tu corazón, y es todo para ti, y es quien te genera felicidad, vas a tener garantizado lo siguiente, que va a ser algo que permitirá que tu vida sea diferente todos los días, que es, siempre recuerda, empieza por ti. Y ese empieza por ti, que es saber que no podemos cambiar al otro, sino solo podemos cambiar nosotros, nos va a posibilitar romper con algo que daña la relación matrimonial, que es querer cambiar al otro. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio. Acaba con los problemas, no con el matrimonio. Si necesitas ayuda, me puedes ubicar en el 320-809-6561. Lo llevo en mi corazón y en mis oraciones, y cuento con tu oración.